En la historia del Imperio Romano, hubieron tres emperadores que se destacaron por su locura, extravagancia y crueldad. Eran Nerón, Calígula y Elagabalo. Nerón era un músico y actor aficionado que se obsesionó con la fama y la gloria. Calígula era un psicópata que disfrutaba torturando y asesinando a sus súbditos. Elagabalo era un joven eunuco que se creía una encarnación del dios Sol. Estos tres emperadores fueron tan locos que sus reinados fueron un desastre para el Imperio Romano. Conozcamos un poco más. En el antiguo Imperio Romano, había un emperador llamado Nerón. Nerón era un joven ambicioso y cruel, que no tenía reparos en hacer lo que fuera necesario para conseguir lo que quería. Era un apasionado del arte y la música, y soñaba con ser un gran artista. Sin embargo, sus habilidades eran mediocres, y su ego era enorme. También era un gran manipulador, y era muy hábil a la hora de controlar a las personas que lo rodeaban. Cuando Nerón tenía 17 años, su tío, el emperador Claudio, murió. Nerón se convirtió en emperador, y comenzó a gobernar con mano de hierro. Nerón pronto se convirtió en un tirano. Era cruel con sus súbditos, y no dudaba en ejecutar a cualquiera que se opusiera a él. También era un gran derrochador, y gastó una gran fortuna en sus caprichos. En el año 64 después de Cristo, Roma fue víctima de un gran incendio. El incendio duró varios días, y destruyó gran parte de la ciudad. Se dice que Nerón se encontraba en su villa de Ancio cuando se produjo el incendio. Cuando regresó a Roma, se encontró con que la ciudad estaba en llamas. Nerón se quedó observando el incendio, y se dice que incluso llegó a tocar el arpa mientras la ciudad ardía. Fue acusado de haber provocado el incendio, pero él lo negó. Sin embargo, muchos historiadores creen que Nerón provocó el incendio para poder reconstruir la ciudad a su gusto. Nerón tenía un plan para reconstruir Roma como una ciudad más moderna y bella. Quería construir una nueva ciudad, llamada Nerópolis, que sería un lugar suntuoso, lleno de lujos. Después del incendio, Nerón comenzó a construir Nerópolis. La ciudad fue construida en un terreno elevado, para evitar que volviera a quemarse. Nerón también comenzó a organizar grandes fiestas y espectáculos, en los que se celebraban orgías y asesinatos. En una de estas fiestas, Nerón ordenó que mataran a su segunda esposa, Popea Sabina. Popea era una mujer ambiciosa, y Nerón le temía. La popularidad de Nerón comenzó a decaer, y muchos romanos comenzaron a conspirar contra él. En el año 68 después de Cristo, Nerón fue obligado a huir de Roma. Se suicidó poco después. Nerón fue acorralado por sus enemigos en el lago de Nemi. Se encerró en su barca, y se suicidó clavándose una espada en el pecho. La muerte de Nerón marcó el fin de una era. El Imperio Romano entró en un periodo de inestabilidad, que culminó con la caída del imperio en el siglo V después de Cristo. Continuamos con el emperador Calígula. Calígula nació en el año 12 después de Cristo en la ciudad de Ancio, Italia. Era el hijo menor de Germánico, un general romano muy popular, y Agripina la Mayor, una mujer ambiciosa y manipuladora. Calígula pasó su infancia viajando por el Imperio Romano junto a su padre. Germánico era un hombre bondadoso y cariñoso, y Calígula lo admiraba profundamente. Tras la muerte de Germánico, el emperador Tiberio se convirtió en el tutor de Calígula. Tiberio era un hombre cruel y desconfiado, y no se llevaba bien con Calígula. En el año 37 después de Cristo, Tiberio murió. Calígula, que entonces tenía 25 años, fue proclamado emperador. Era un hombre joven, de apenas 25 años, y era hijo del famoso general Germánico. Calígula había sido criado para ser emperador, y desde niño había estado rodeado de lujo y poder. Al principio de su reinado, Calígula era un gobernante popular. Era un hombre carismático y tenía un gran talento para la oratoria. También era un gran administrador, y durante sus primeros años en el poder, el Imperio Romano prosperó. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Calígula comenzó a mostrar signos de inestabilidad mental. Se volvió cada vez más cruel y caprichoso. Ordenaba la ejecución de personas sin razón, y se entregaba a todo tipo de excesos. Calígula también comenzó a creer que era un dios. Se hizo construir un templo en su honor, y exigió que sus súbditos lo adoraran. Incluso llegó a nombrar a su caballo favorito, Incitatus, cónsul. El comportamiento de Calígula provocó el descontento del pueblo romano. Finalmente, un grupo de conspiradores lo asesinaron en el año 41. Los conspiradores estaban liderados por Casio Chaerea, un oficial de la Guardia Pretoriana. Chaerea estaba disgustado por la crueldad de Calígula, y creía que era necesario asesinarlo para salvar al imperio. El asesinato de Calígula fue un evento traumático para el Imperio Romano. Su muerte marcó el final de la dinastía Julio-Claudia, y dio paso a una época de inestabilidad política. Calígula es considerado uno de los emperadores más crueles y depravados de la historia romana. Su reinado fue una época de terror y excesos, y su asesinato fue un alivio para el pueblo romano. Calígula también fue un hombre inteligente y carismático. Su capacidad de oratoria y su talento para la administración lo convirtieron en un gobernante eficaz durante sus primeros años en el poder. El legado de Calígula es complejo y contradictorio.
Es un personaje que ha sido retratado de diversas maneras a lo largo de la historia, desde un tirano despiadado hasta un hombre víctima de las circunstancias. En último lugar tenemos a el emperador Elagabalo. Era un hombre joven, de apenas 17 años, y era hijo de Sexto Vario Marcelo, un noble romano, y de Julia Soenias, una princesa siria. Nació en Emesa, Siria, en el año 203 después de Cristo. Era el heredero del culto al dios solar Elagabal, y desde niño había sido educado en las tradiciones de su religión. Elagabalo pasó su infancia en Emesa, Siria. Era un niño inteligente y curioso, y desde pequeño se interesó por la religión. Su abuelo, Sexto Vario Abitobaciano, era el sumo sacerdote del dios Elagabal, y Elagabalo fue educado en las tradiciones de su religión. También recibió una educación clásica, y aprendió a hablar latín, griego y sirio. Era un hombre culto y refinado, y tenía un gran talento para la música y la poesía. En el año 218 después de Cristo, Elagabalo tenía 15 años cuando su madre, Julia Soenias, lo proclamó emperador. Soenias era una mujer ambiciosa y manipuladora, y quería que su hijo fuera emperador. La proclamación de Elagabalo fue controvertida. Los senadores y los líderes religiosos estaban alarmados por su juventud e inexperiencia. Sin embargo, la guardia pretoriana, el ejército personal del emperador, lo apoyó. Al principio, Elagabalo fue un gobernante popular. Era un hombre carismático y tenía un gran talento para la oratoria. También era un gran administrador, y durante sus primeros años en el poder, el imperio prosperó. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Elagabalo comenzó a mostrar signos de inestabilidad mental. Se volvió cada vez más extravagante y caprichoso. Ordenaba la ejecución de personas sin razón, y se entregaba a todo tipo de excesos. También comenzó a promover su culto al dios Elagabalo. Trajo la piedra negra sagrada del dios a Roma, y construyó un templo en su honor en el Palatino. También exigió que sus súbditos adoraran al dios Elagabalo. El comportamiento de Elagabalo provocó el descontento del pueblo romano. Los senadores y los líderes religiosos estaban alarmados por sus acciones, y el ejército estaba dividido. En el año 222 después de Cristo, Elagabalo fue asesinado por una conspiración liderada por su primo, Alejandro Severo. Alejandro Severo era un hombre más moderado, y los conspiradores creían que sería un mejor emperador. El asesinato de Elagabalo fue un evento traumático para el Imperio Romano. Su muerte marcó el final de la dinastía Severa, y dio paso a una época de inestabilidad política. Elagabalo es considerado uno de los emperadores más extravagantes y controvertidos de la historia romana. Su reinado fue una época de caos y excesos, y su asesinato fue un alivio para el pueblo romano. ¿Qué podemos aprender de estos tres emperadores? Tal vez, que el poder puede corromper incluso a las mentes más sanas. O tal vez, que la historia está llena de personajes extraños y maravillosos. Sea lo que sea, la historia de los tres emperadores locos es una historia que sigue siendo relevante hoy en día.